Eh, Bien, había algunos puntos. Bueno, ahí está en la pantalla la presentación de lo que es el primer tema del curso, que es una presentación de conceptos teóricos, de una evolución histórica, de cómo llegamos a lo que es hoy la responsabilidad civil actual con los cambios que ha tenido, cómo se construye el sistema normativo regulatorio de daños a partir de la responsabilidad civil, sus funciones preventiva, reparatoria, parcialmente punitiva en algunos puntos, en algunos sistemas eh, donde se admiten en forma generalizada. Y luego ya vamos a ver los diferentes sistemas de la responsabilidad civil y el planteo de los elementos, cómo se ordenan esos elementos, el daño, la causalidad, la antijuridicidad, el factor de atribución, el caso fortuito, para luego sí ya entrar particularmente a cada elemento. ¿Sí? Es decir, estas van a ser unas clases introductorias, luego vamos a ver cada uno de los elementos y luego que son comunes a todos los tipos de responsabilidad civil y luego cada, cada subsistema de responsabilidad civil, principalmente el contractual, el extracontractual y el de daños a consumidores y usuarios, el que pertenece a las relaciones de consumo. Entonces, voy a poner los auriculares que no me los había puesto. Y bueno, me preguntaban por los parciales. Los parciales van a ser los días 16 de septiembre, 21 de octubre y 21 de noviembre. Ese parcial final van todos los temas del curso y estuve revisando las resoluciones del Consejo y la resolución que habilita esta modalidad establece que el último parcial será presencial, con lo cual, siendo al comienzo del curso 250 alumnos, bueno, veamos luego del segundo parcial cuál es el número de para esa fecha, a menos que haya un cambio y se permita hacerlo presencial, lo cual, bueno, la resolución dice el último parcial será presencial, con lo cual hay que cumplirlo. También la resolución, la estuve leyendo atentamente, exige el control de asistencia. Alguien me preguntaba si exige control de asistencia, sí, porque es un curso reglamentado. Vamos a hacerlo a través del sistema de captura de pantallas y cotejándolo con la lista. Va a haber 3 profesoras o 3 integrantes del equipo académico destinados a ello, que van a ser Victoria Suárez, Lucía Tona y Belén Silva, que nos van a asistir en esa tarea. Así que vamos a cumplir con el reglamento como corresponde. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Quedaron fijados los parciales. Los 2 primeros van a ser múltiple opción. El último es presencial. La modalidad la vamos a definir, si van a hacer preguntas o directamente también múltiple opción. Bien. Vamos con... Sí, Claudia Teixeira. Buen día, profesor. Usted disculpe, se me cortó justo yo estaba en clase, pero se me cortó la señal y volví a ingresar, y usted ya estaba hablando de los parciales, que no los pude escuchar las fechas, si lo dijo. Son 16 de septiembre, 21 de octubre y 21 de noviembre. Cosa que nos dé para, si bien las clases terminan sería el 30, para nosotros, el 30 de noviembre, que continuaremos con las clases, nos permite ya ahí comenzar a corregir, porque si el examen es en diciembre, cuanto antes tengan la calificación final, es más adecuado para ustedes y para nosotros. Así que hacemos esa previsión. También
observé que del 19 al 26 de noviembre hay un receso de clases por el periodo de exámenes. Así que ahí tienen todo el calendario del curso. Hay un feriado el 12 de octubre, cae miércoles, supongo que lo van a cambiar para el lunes. Y creo que eso sería todo. Bien. Profesor, disculpe. Gracias. Sí. Beatriz Vélez Sí, da Silva, Vélez. ¿cómo anda? Bien, ¿usted? Le consulto. Ayer comentaron en otra clase que el lunes no hay clase. ¿Usted da clase o no por lo del seminario de las investigaciones? Ya este lunes. Bueno, hoy es miércoles, le voy a confirmar. Sí. Creo que ese día se Por eso suspendían las clases, sí. Este lunes 8 se Por suspendieron eso, las clases, sí. No sabía que era el 8 que era el lunes 8. sí, el 8 de agosto, Sí. el lunes, todo el día, ya a las 8 de la mañana, 8:10, el rector, la decana y todo eso están haciendo el ingreso y un discurso. Entonces por eso le preguntaba, porque ayer justo nos comentaban de noche en una materia optativa que no había clase. Por eso quería saber cómo usted, tenemos con usted a primera hora. Es que si la facultad no da clase, yo no puedo dar clase. Ah, por eso, entonces. Andrés, buen día, habla Victoria. Sí, ¿qué tal, Victoria? Andrés, ¿cómo estás? Es con Bien. suspensión de clases el 8, sí. Sí, eso ya lo había Ya visto. está Con la suspensión de resolución. clase, bueno, no hay clase el 8. Ya está. Yo estaba refiriéndome en Gracias. general al calendario, pero bueno, ¿tienen alguna otra pregunta que quieran formular? Si no, vamos a comenzar. Ahora tenemos 188 participantes con el equipo docente, o sea que estamos muy por abajo, hay 71 asistencias. Yo se los advierto que vamos a controlar la asistencia. Sí, sí, Laura, no veo tu apellido ahí en tu pantalla, pero Profesor, Aguirre Zavala, ahí sí te lo veo Aguirre entre paréntesis. Sí. Zavala, gracias profesor. Buen día para todos. Yo siempre prendo la cámara, pero ahora estamos en Rivera con una tormenta eléctrica fuertísima y si prendo se me sale del No, Zoom. bueno, no, yo no dije que prendieran la Entonces, cámara, dije que no, vamos a controlar la asistencia. no, sé que no lo dijo, pero yo considero falta de respeto no tener la cámara prendida, por eso le Ah. quería decir que no estoy por eso. No se preocupen. A ver, ¿quién más levantó la mano? Melissa Cejas. Hola, profesor, buen día. Buen día. Hasta el 16, inclusive de septiembre, son los exámenes. Son del 12 al 16 de septiembre. Eso cambió, es del No, son 19 al del 26. 19. Ayer le pregunté sí. al secretario del instituto esto. No, son del 19. Del 19 al 26. Me Sí, dijo se modificó 19 la al fecha la semana 26. siguiente. Bueno, a ver, estoy fijando esta fecha. Si ahí caen exámenes, pasa para... Estoy fijando... A ver, esperen un segundo. Pregámoslo. Ya que es importante. Profesor, no, viernes 16. debe Bueno, ser el sí, cambio, déjeme hablar. porque la semana siguiente Es el esa es 16. semana Si es el 16, déjeme hablar. Si fuera así, sería el viernes siguiente 23, pero es en principio el 16 de septiembre. La semana siguiente es vacaciones de septiembre, por eso es que es seguro que lo toman como dijo usted la semana siguiente y es posible el No, 16. pero está en la página de la facultad, además. Bueno, listo. ¿Alguna otra intervención respecto al calendario? Si no, empezamos la clase. Bien, vamos. Yo estoy en la publicación de la facultad y dice que arranca el 19 y termina el lunes 26. Bueno, Está bien. Perfecto. Bien, vamos a ver, cuando hablamos del sistema de derecho de daños, estamos hablando de un conjunto de normas que regulan el daño, las conductas referidas al daño de los sujetos en la sociedad. Cuando hablamos de sistema, hablamos de un conjunto ordenado e integral de elementos conexos
que cumple una función propia diferente a la de cada uno en particular. Y además, estos son conceptos sociológicos, digamos, filosóficos, netamente jurídicos. Además, un sistema puede componerse por otros sistemas que se constituyen en su sistema de aquel. Así, el sistema social tiene diferentes sistemas: el sistema económico, el sistema educativo, el sistema cultural, el sistema, etc. ¿Sí? Pero en el ámbito jurídico hablamos de un sistema jurídico como el conjunto de normas interrelacionadas entre sí que tienen por función la regulación de la conducta de los sujetos en la sociedad. Y eso es lo que ustedes estudian en la carrera Abogacía y Notariado. Hay conjunto de normas que tiene por función la regulación de la conducta de los sujetos en la sociedad. Se producen normas jurídicas, pero vamos a ver qué tipo de normas hay, y por lo menos tiene que haber una norma primaria, una norma que establezca que a una determinada conducta se le sigue una sanción, y ese conjunto de normas regula. Como esta lámpara que tengo acá ilumina el escritorio, el sistema jurídico regula la conducta de los sujetos en la sociedad, y a eso nosotros nos dedicamos a estudiar. Las normas no actúan aisladas, sino en conexión recíprocas, y se configuran en un sistema autorreferente, o, en las palabras de Luckmann, autopoiético. ¿Qué significa esto? Que el propio sistema genera sus componentes, el propio sistema jurídico genera la norma genera la norma, ¿sí? La norma establece que el Poder Legislativo genera leyes, y se generan de esa manera, que el Poder Ejecutivo establece decretos y resoluciones, que el Poder Judicial establece acordadas, que los individuos en forma particular pueden crear normas a través de contratos que regulan su conducta, y así sucesivamente. Es decir, que es el propio sistema jurídico, las normas del sistema jurídico, las que establecen cómo se generan las normas. Y como les dije antes, el sistema jurídico es un subsistema del sistema social, se interrelaciona con los diferentes sistemas sociales precisamente para cumplir la función de regular las conductas de todos los sujetos en toda la sociedad de un determinado territorio, en los derechos nacionales y en los derechos internacionales, con otras variables en diferentes aspectos. Bueno, el sistema de derecho de daños y el sistema jurídico en general se conforma de normas jurídicas, y que básicamente podemos distinguirlas en tres categorías. Las normas jurídicas primarias, que son aquellas en las cuales se establece que una conducta se establece una sanción o una respuesta coactiva desfavorable para el sistema. Por ejemplo, si una persona da muerte a otra, entonces va a tener una pena de de un mínimo de tanto a un máximo de tanto. ¿Sí? Si realiza una determinada conducta, va a tener como sanción una multa en el ámbito administrativo. Vamos a ver en nuestro ámbito, si hay incumplimiento de una obligación contractual o legal, cuál es la respuesta a esa conducta ilícita. Después vamos a ver que se trata de conducta ilícita contraria a la prescripción que establece la norma, la obligación de indemnizar los daños y perjuicios. El que incumple el deber genérico de no dañar, todos tenemos el deber de 0,24 de no dañar a los demás, tiene como sanción la obligación de reparar los daños a la víctima. Entonces esas son las normas primarias de todo tipo que hay en todo el sistema jurídico, y que es lo que las caracteriza. Y además caracterizados, por supuesto, con lo que ustedes ya saben, que es la coercibilidad. Ahora, junto a esas normas primarias con las cuales nosotros vamos a trabajar, porque nosotros trabajamos
con la segunda parte, a ese antecedente se le sigue una sanción o respuesta coactiva desfavorable y nosotros trabajamos en ese ámbito, existen otras normas que se llaman de conexión o no independientes, que son normas que en sí mismas no contienen una sanción, pero que cumplen una función en conexión con una norma primaria. Por ejemplo, la exigibilidad de la obligación tiene un plazo de 10 días después del nacimiento de la obligación, de acuerdo con lo que prevé el artículo 1440 del Código Civil. ¿Establece alguna sanción? No. ¿Es una norma jurídica? Sí. ¿Por qué? Porque se conecta con la norma que establece que si no se cumple en el plazo establecido, me refiero a que tiene un plazo de 10 días cuando las partes no pactaron la fecha. Las partes no pactaron la fecha en el contrato, son 10 días, es exigible, si no es una obligación de plazo esencial, de acuerdo a los artículos 1333 y 1440, 10 días después de la fecha. Entonces, si no cumple en los 10 días, entonces ahí la obligación ha quedado incumplida, es exigible y tiene como sanción o como respuesta del sistema la obligación del deudor de indemnizar los daños al acreedor. Hay otras consecuencias, por ejemplo, corre la prescripción. Entonces, esa norma en sí tiene plazo de 10 días. ¿Que tiene alguna sanción? No, sí, en conexión con otra norma. Esas dos primarias, normas primarias y normas, también algunos autores las llaman secundarias, preferimos llamarlas de conexión o no independiente para que la visualicen mejor, también están acompañadas por lo que se llama normas de competencia. Las normas de competencia son las normas del sistema jurídico que establecen qué supuestos generan normas jurídicas. Por ejemplo, el artículo 1291 del Código Civil dice que los contratos forman una regla a la cual deben someterse las partes como la ley misma. Entonces de ahí se emerge que del contrato surgen normas particulares para las partes, que deben cumplir lo que han pactado. Y si no lo cumplen, tienen una sanción, la obligación de indemnizar daños y perjuicios, y además todo el sistema de remedios o acciones o medios de tutela para el acreedor que prevé el sistema jurídico ante las situaciones de incumplimiento. La Constitución establece los procedimientos para la formación de la ley. La ley, el título preliminar del Código Civil, prevé cuando, el artículo 9, cuando la costumbre es norma. ¿Sí? Esas se llaman normas de competencia. No son normas que establezcan que una determinada conducta se recibe una sanción, ni normas que no establezcan ninguna sanción, pero que estén en conexión con normas primarias que sí lo tienen. Sí, Pacheco. Pediste la palabra. Sí, eso me hace acordar en el caso de los contratos intuito personae, que sí o sí tienen que refieren a una persona en especial, son no fungibles, digamos. Sí, el contrato intuito personal es un tipo de contrato, está también sometido, también genera normas particulares entre las partes. O sea, nosotros tenemos normas generales, la ley, rigen para todo el país en todo el territorio, artículo 1 del Código Civil. Y luego tenemos normas con diferentes ámbitos de generalidad. Los decretos con fuerza de ley en su jurisdicción, los decretos departamentales tienen fuerza de ley en el departamento. Los decretos del Poder Ejecutivo son generales, rigen para todo, en todo el país. Las acordadas rigen dentro del ámbito del sistema judicial, las acordadas de la Suprema Corte de Justicia y las acordadas del TCA en el ámbito del TCA. Las sentencias emiten una norma porque condenan a alguien a una determinada conducta, rige entre las partes del proceso, y los contratos generan normas que las partes tienen, de las cuales surgen derechos personales y obligaciones, de ahí vienen ustedes del curso ese, que son normas en definitiva
con muchísimo menos generalidad, ¿a qué punto se acota? A la de las partes. El contrato de intuito personal tiene como característica que la satisfacción del interés del acreedor se da si un determinado específico deudor cumple con la prestación. Si contrato a un cantante para que actúe en el Estadio Centenario, no lo puede hacer, no puede, o fallece, no puede venir el hijo a cantar y cumplir ese contrato. El contrato se extingue. Es uno de los casos donde no hay transmisibilidad hereditaria de las obligaciones. ¿Sí? Es un contrato con unas características específicas. Otro concepto teórico básico que queríamos resaltar, en realidad sería, no sé si un repaso, porque esto ya lo han visto, pero conceptos básicos, por lo menos los alumnos en obligaciones de mi curso si lo ven, y de otros cursos sé también que también, y también lo ven en materias teóricas. No sé si hay alguien con el chat. No sé. La suben a Eva, no. Exacto. Hagan de cuenta como que es el pizarrón y toman apuntes. ¿Sí? Si quieren les sacar una foto, yo les recomiendo siempre el cuaderno y los apuntes, ¿no? Porque es como que es como cuando uno va y habla, yo les hablo de la prescripción. Perfecto, hablé de la prescripción, dije recién que desde la exigibilidad y que en las contractuales son 10 años, en la extracontractual son 4 años desde el hecho ilícito, pero cuando me siento y agarro la hoja y me pongo a escribirlo para explicárselo a alguien, es diferente. Les pasará cuando hacen una monografía o un trabajo o una carta o un mail o lo que fuera. Entonces, cuando uno hace el esquema propio y traslada eso de lo que le queda, bueno, siempre es un plus. Yo siempre lo he hecho en el grado, en el posgrado, en doctorado, postdoctorado. Voy a una conferencia, saco apuntes, mi experiencia personal, por supuesto, yo se la transmito, cada uno lo tomará. Acá les recomiendo que vayan tomando sus apuntes para luego poder preparar bien los materiales que tienen de estudio, anotar al costado de los materiales, hacer como cada uno tiene su sistema, ¿no? Cada uno tiene su sistema y lo que tiene que buscar es su sistema de estudio, ¿sí? A mí, yo al principio de la carrera hacía resúmenes y después me di cuenta que iba más rápido si subrayaba a modo de resumen el libro, lo que me permitía estudiar en 2 libros todos y cada uno de los puntos del programa. Y claro, cuando quería profundizar en el tema, simplemente seguía con el libro, con lo que estaba debajo, por ejemplo. Y el sistema de resumen, a mí por lo menos nunca no me resultó. En el primer año de la carrera aprobé con algunas calificaciones aceptables, pero después fue mucho mejor. Y es ese sistema, mi hermana estudiaba magisterio y no encontraba muy bien la vuelta. Hizo un curso precisamente de técnica de estudio y fue viste que no uno de vamos. los Ah, bueno, recomendados. vos igual estás. Celia Romero, te pido que a eso mismo. Perfecto, continuamos con el curso, dejamos los extras. Texto normativo y norma jurídica. La norma jurídica es el significado asignado al texto normativo. ¿A qué nos referimos? Que la norma no es específicamente el blanco sobre negro, el negro sobre blanco de el artículo 1319 del Código Civil, sino la interpretación que se hace de ese artículo. Y de ahí emerge la norma. Nosotros tenemos los artículos que se presenta, por ejemplo, el Código Civil en materia extracontractual, del artículo 1319 al 1332, o en materia contractual, de 1341 al 1348, pero vamos a tener diferentes interpretaciones de esos artículos. ¿Y cuál es lo que se aplica?
el intérprete que va a ser el abogado, el escribano, el fiscal, el juez, el abogado asesor, etc. Va a estudiar esa norma, va a leer las interpretaciones y va a tomar la interpretación mayoritaria, en algunos casos consolidada, pero en otros lados no, en otras veces no. Por ejemplo, el artículo 1324 del Código Civil es un artículo que complementa el artículo 1319. El 1319 es la regla general de responsabilidad extracontractual. Todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido la obligación de repararlo. El inciso primero. Es una regla general. Todo sujeto que actúa en forma ilícita, que dañe a otro, que con su conducta causa daño a otro, actuando con culpa o dolo, nace en ese momento, nace sobre él o tiene a su cargo la obligación de indemnizar los daños que le causó a la víctima. Esa es la regla general. Pero el artículo 1324 establece, lo vamos a ver por supuesto más adelante en nuestra contractual y en algunos aspectos en las clases introductorias, establece dos tipos de responsabilidades especiales. Cuando la responsabilidad se produce con una cosa, de la cual el sujeto es el guardián, ahí hay varias interpretaciones, ¿sí? Unos hablan de que es una presunción de culpa, o sea que el que causó el daño con una cosa, por ejemplo con un auto, él va a tener, o con un taladro, con un palo, o lo que fuera, ¿sí? Una cosa que está a su cargo, tiene una presunción de culpa y él tiene que demostrar que actuó con toda la diligencia el buen padre de familia para prevenir el daño, como dice el inciso final del 1324. Otra postura sostiene que hay una responsabilidad objetiva donde no se considera la culpa. Si quien tiene a su cargo la cosa produce un daño con esa cosa de la cual es guardián y la cual se tiene que asegurar de que no produzca daños, entonces tiene que responder y se podrá accionar por caso fortuito. Y la culpa no interviene. Entonces, y también ese mismo artículo habla de la responsabilidad por hecho ajeno cuando el dependiente produce un daño y hay una situación, un sujeto que controla esas conductas. Eso ha tenido, hubo 6 interpretaciones consolidadas. Es decir, recuerden aquello de los paradigmas en la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn que habrán visto en secundaria o en el primer año. Es decir, hay un paradigma predominante en el ámbito científico, que aquí es lo mismo, hay un paradigma predominante que interpreta la norma de una determinada manera, que es puesto en crisis por otro paradigma que critica, que socava, que pone en cuestionamiento ese otro paradigma, esa racionalidad, esa interpretación de la norma, en ese caso, que finalmente lo sustituye, pero en la medida que lo sustituye hay otro paradigma que a su vez lo va criticando, lo va poniendo en cuestionamiento, y así se van sucediendo los diferentes paradigmas, que en nuestro caso son las diferentes interpretaciones que se hacen de las normas. Entonces hoy hay una predominante que es totalmente diferente a la que existía a principios del siglo, a mediados del siglo pasado, a fin del siglo pasado, y con una evolución realmente vertiginosa respecto de un mismo artículo que es el ejemplo vivo de que la norma no es las palabras escritas por la imprenta en el papel del código, sino el significado, la interpretación. Interpretar es asignar significado a un texto, y la norma surge de la asignación de ese significado. Lo veíamos en la interpretación de la ley y la interpretación del contrato en el curso de obligaciones y contratos. Perdón, profesor, pero esas interpretaciones no son necesarias solamente cuando la norma no es clara o es oscura o yo qué sé. Pero para No. llegar al resultado de que es clara o oscura, primero la tiene que interpretar. O sea, tiene que atribuirle un significado. Primero se le atribuye un significado a la disposición normativa, al texto normativo, como le llamamos. Si quiere, al artículo, o incluso se le puede decir la norma, entre comillas. Pero para poder tener ese significado claro u oscuro,
entonces hay que asignarle un significado a lo que está leyendo o a lo que está oyendo. En su caso, eso de interpretación creo que abarca mucho más que el derecho. Interpretar lo utilizamos en todo sentido. Interpretamos los carteles en el tránsito, se interpreta los signos de una persona en la comunicación, etc. Bien, avancemos entonces. A ver. Bueno, acá hay otros conceptos básicos. La norma jurídica primaria que establece, o sea, básicamente establece o que algo está permitido, o que algo es obligatorio y por lo tanto es prohibido no hacerlo, o que algo está prohibido y por lo tanto es obligatorio no hacerlo. ¿Sí? Algo es prohibido, obligatorio no hacerlo. Obligatorio, está permitido hacerlo, y obviamente es obligatorio hacerlo, y permitido, se permite la conducta del sujeto. Y básicamente son los funtores que establecen pero principalmente la norma jurídica primaria se caracteriza porque a un antecedente le sigue una sanción, como yo les había comentado. Situaciones jurídicas activas y pasivas son las que emergen de esa norma jurídica. ¿Cuáles son principalmente? El derecho o los derechos y, en nuestro caso, la obligación y el deber genérico. ¿Sí? Acá podríamos poner derechos. Principalmente, ustedes ya saben de obligaciones que hay otras. Y obligación, deber genérico, que ahora lo voy a explicar ahí abajo. Y la relación jurídica es el vínculo entre esas situaciones jurídicas. Por eso nosotros en obligaciones hablamos de la relación jurídica obligacional, cuál es la que vincula la situación jurídica de derecho personal con la situación jurídica pasiva correlativa de obligación. ¿Sí? Acá tenemos, vamos a trabajar con dos relaciones básicamente. Hay otras, pero por supuesto estos son los núcleos duros, las unidades básicas que están ahí abajo. La obligación de prestar una determinada conducta que surge de la ley o del contrato, incluyendo dentro de la ley los cuasicontratos, y a su vez frente a la obligación surge el derecho personal del acreedor de exigir esa prestación que si no es cumplida tiene el derecho de ejercer alguno de los remedios que le otorga el sistema jurídico y en particular el cumplimiento coactivo de esa obligación, más los daños y perjuicios, porque del incumplimiento surge la obligación indemnizatoria, ¿sí? Y el deber genérico, que en nuestro caso es el deber genérico de no dañar, pero la obligación es frente a uno o a algunas personas, mientras que el deber, como lo conceptualizamos, también para concretarlo se le llama deber genérico, para no confundirlo con doctrina, autores o normas que identifican obligación con deber. El deber genérico se tiene frente a todos los sujetos de la sociedad. No es tengo la obligación frente a la parte contratante. Tengo la obligación de alimentos frente al hijo, de fuente legal. Pero el deber genérico es de todos los sujetos de la sociedad de no dañar a los demás y correlativamente todas las personas de la sociedad tienen el derecho a no ser dañados, que ese derecho se llama derecho a la indemnidad. Tengo el derecho de que no me produzcan daños. Y si los producen, violan el deber genérico de no dañar y tengo derecho de exigir la obligación indemnizatoria, la reparación de los daños, la indemnización de los perjuicios que se me han causado. Bien. A ver. Ahora sí. Bueno, un aspecto importante que vamos a ver es el de el hecho ilícito.
¿sí? Derecho ilícito, porque acá va a haber un elemento que lo vamos a ver en profundidad, le vamos a dedicar una clase, que es la antijuridicidad o ilicitud, ¿sí? Derecho, ¿había levantado Quirino la mano? ¿O la bajó? Sí, profesor, buenos días. No, cuando usted estaba hablando del deber genérico en cuanto que es un derecho absoluto en cuanto a los alimentos. No. Yo de los alimentos me referí como una obligación. El alimentos es una obligación legal que se traba entre personas determinadas. Por ejemplo, los padres a los hijos y en determinadas situaciones los hijos hacia los padres. Claro. No, en sí mi pregunta era, por ejemplo, aquí en el Uruguay, o sea, la obligación que tiene el padre con cumplir con su hijo, por ejemplo, dice hasta los 18 o hasta los 22. Pero si este hijo... 21. 21. Pero si este hijo, por ejemplo, está en la facultad y está estudiando y el padre pide que, bueno, que ya no le tiene que pasar más la pensión, ¿cómo, o sea, es válido? O sea, si aún todavía le falta 2 o 3 años por terminar la facultad. La ley lo que dice que le debe alimentos hasta los 18 años, o sea, hasta la mayoría de edad, y establece un plazo, lo extiende hasta los 21, que eso se explica porque la mayoría de edad era hasta los 21 años, en caso de que, bueno, una situación, una es la que estudie, por ejemplo, ¿sí? O no tenga medios para valerse por sí mismo. Luego cesa la pensión alimenticia. O sea, Un tema de derecho de familia, por otro lado, pero con mucho gusto. Fui 10 años defensor público de familia, así que el tema, además de que estar en el Código Civil, claro. lo conozco. Hice, Profesor, creo que decenas de miles de pensiones alimenticias. Y también de ceses o modificaciones, porque en el derecho de familia todo es flexible. Pero bueno, nos estamos yendo un poquito de tema. Sí, ¿quién quería intervenir? yo, Nancy, quería hacer una consulta. ¿Puede haber un arreglo interno en el que se excedan después de los 21 años? Sí, por supuesto. Por supuesto. Bien. Puede haber, sí, claro, perfectamente. No, lo que yo decía... O el padre le sigue pasando pensión. Yo, si por mí a mi hija le pasa, yo soy divorciado, mi hija, yo le pasaría pensión toda la vida, si pudiera. O sea, eso depende un poco de cada uno. Otros no, otros igual se van de... Yo en la defensoría vi gente que igual, que eran gerentes de empresas públicas y se iban del país con tal de no pasar pensión alimenticia. O sea, dentro del contexto pueden llegar a ver de todo. Pero bueno, creo que no es el tema del curso. Con todo gusto le respondo lo que ustedes quieran de derecho civil, ¿no? Dale, Como pues. decía, No, me surgió cuando dijo, ¿no? En cuanto al deber genérico, dije pensión alimenticia. no, pero ahí hay, lo que yo puse como ejemplo es la obligación legal. Si el padre incumple o la madre incumple la obligación hay otros obligados alimentarios, el cónyuge también puede ser, en el caso de la indigencia del 183, pero yo no les voy a dar el curso de familia, ¿sí? Pero lo que yo lo pongo como ejemplo de obligación de fuente legal, incluso está en el 1246 como ejemplo de fuente legal. ¿De dónde surge la obligación del padre de suministrar alimentos al hijo? De una norma, el 121 del Código Civil, 116, 121, etcétera, y otros. Entonces, hay una obligación legal, pero es entre dos personas, no es un deber genérico. Yo no tengo el deber de prestar alimentos a todas las personas del país. En cambio, sí tengo el deber de no dañar a todas las personas. Y todas tienen el derecho a que los demás no lo dañen. Por eso es un derecho personal, relativo, Dale, gracias. frente al derecho absoluto. Cuando me refiero al derecho absoluto, ya tendremos que hablar de un derecho general, ¿sí? Se utilizan esas expresiones. Pero es bueno hacer la pregunta porque que quede esto claro, es muy importante. La diferencia entre obligación y deber genérico, porque son dos cosas diferentes que van a dar ámbitos de responsabilidad diferentes. Porque cuando hay incumplimiento de la obligación,
vamos a estar en el ámbito de la responsabilidad contractual, que tiene diferentes características. Si cumple la obligación y no me entrega el auto, yo le puedo pedir al juez que me entregue el auto y me pague los daños por la demora. Pero en el deber, cuando viola el deber genérico de no dañar, el daño ya se produjo y lo que le puedo pedir es que me indemnice los daños y perjuicios. Ha habido una evolución y en algunos ámbitos se pueden pedir otros medios de reparación. Por ejemplo, en medio ambiente, el artículo 4 de la ley 16.466, ahora después lo vamos a ver más adelante, que es la ley general, que es la ley de protección del medio ambiente, prevé la recomposición a la situación anterior, cuando se viola el medio ambiente, que es un deber general, que además la ley lo establece como un deber genérico de todas las personas, la de no dañar el medio ambiente, un tema muy sensible que vamos a ver. Bueno, estábamos con este tema de la ilicitud que viene en conexión con el anterior. Vemos hecho ilícito, conducta contraria a la prescrita por la norma, ¿sí? Es decir, la conducta prohibida por la norma, la conducta que la norma a la cual, yo esto se lo voy a sacar, conducta contraria a la prescrita por la norma que amerita la aplicación de una sanción a quien realiza la conducta. Creo que así quedó más claro. Es lo que hoy les comentaba, el incumplimiento. En el derecho civil, ¿sí? El incumplimiento de la obligación, el incumplimiento del deber genérico de no dañar. La conducta contraria a las figuras punitivas en el derecho penal, que ustedes ya tuvieron una introducción, ¿sí? Otras que son netamente sancionadoras son las administrativas disciplinarias, las administrativas que tienen multa, la multa de tránsito, ¿sí? Si usted va a más de 60 kilómetros por hora en la Rambla y ¿cómo es? Motivo de proteo, donde está la cámara esa que es la que tiene récord de multas, por lo que leí en un artículo periodístico, en una estadística de cuáles eran, bueno, ahí se le va a aplicar una sanción de tantos dinero de acuerdo a la diferencia entre los 60 kilómetros y lo que usted iba. Si usted iba a 180 kilómetros, la multa va a ser más, etc. Hay una sanción, no es derecho civil, es derecho administrativo, ¿sí? Es una regulación que el Estado hace respecto a las conductas. Usted lo puede, te lo puede impugnar. Te lo puede impugnar cuando le llega la notificación, se considera que es la vista. Toda sanción administrativa requiere de una vista previa. ¿Cómo se solucionó el tema de la multa? Cuando venía el inspector y te dejaba la multa, no era que se había aplicado la multa, era que te daba la vista. Y ahí uno puede oponerse diciendo, por ejemplo, la Cámara no tiene rigurosidad científica, se desregula, no es un procedimiento pericial al cual haya consentido la parte, etc. ¿Sí? Lo que pasa es que las personas prefieren, pagan y listo, porque todo eso otro te costaría un mecanismo de justicia que muchas veces se prefiere no hacer, aunque hay otras personas que sí lo hacen cuando es evidente que hay problemas en las pericias, por ejemplo, los controles de alcoholemia, que tienen sanciones graves, y a veces no están dadas las garantías suficientes como para determinar las sanciones que se establecen. La ilicitud antijudicial, bueno, ahí en el segundo punto estábamos lo que estábamos hablando, incumplimiento de una obligación legal o contractual o del deber genérico de no dañar o de prevenir los daños, vamos a verlo, ¿sí? Porque también tengo un deber de prevenir los daños frente a todos los demás, ¿sí? Y finalmente esta referencia a hecho dañoso, hecho ilícito, donde supuestos que en principio la responsabilidad por hecho de terceros o por los denominados actos ilícitos ponen en cuestionamiento lo que es la antijuridicidad, que lo vamos a ver precisamente en antijuridicidad. Por ejemplo, el Estado puede expropiar, ¿sí? Tiene una norma de la Constitución que se lo permite, expropia,
o sea que no sería un hecho ilícito. Sin embargo, tiene que indemnizar los daños que causa. O quien ingresa, tiene derecho a ingresar al predio de un tercero a buscar un tesoro, artículo 727, lo habrán visto en modo de adquirir hallazgo, pero sería un hecho ilícito, pero tiene que indemnizar todos los daños que le causa al dueño del predio. Es un tema muy interesante que lo vamos a ver. Desde nuestra perspectiva, igual hay un componente de antijudicial, lo vamos a resolver en su momento, pero no quería dejar pasar. Igual que el empleador que responde por el hecho ilícito del empleado. ¿Cuál es el hecho ilícito del empleador? Aparentemente ninguno, porque no hizo nada, estaba en la empresa sentado en el escritorio. Sin embargo, la ilicitud en esos casos está en la conducta del dependiente que manejando la camioneta de la empresa no respetó un cartel de pares y colisionó con otro vehículo, causándole lesiones además a las personas y a las mercaderías que transportaba ese otro vehículo. Profesor, Sí. También eso aplica a los gobiernos departamentales. Aunque se use poco, se vaya contra, es poca las demandas que hay en ese sentido, los gobiernos departamentales tienen la obligación de reparar los daños que los empleados causan. Sí, no sé si se usa poco. Eso tiene toda una regulación Bueno, que es la por lo menos, responsabilidad del Estado, ¿no? Hay cientos de demandas, porque después vamos a ver, pero así como también hay contra todos los camiones del Ministerio de Transporte y problemas en la ruta, etcétera, si por ejemplo es un camión de la Intendencia, fíjense que la Intendencia de Montevideo, dentro de la jurídica, tiene una sección exclusiva para responsabilidad extracontractual no, y el tendrán problema, demandas. claro, yo le dije que hice una afirmación errónea, tiene razón, porque como yo vivo en Dolores, acá no se usa que vayan contra la intendencia. Acá si No va sé, uno si contra un la camión de la intendencia, Intendencia lo mata, los familiares bueno, seguramente van a demandar. claro, en casos excepcionales, es uno cada tanto. Tal vez Bueno, en Montevideo es más porque frecuente. la población es más chica, pero Claro, el claro. Estado es un gran causador de daños. Sí, el primero. Porque Pero es sí, enorme y bueno, y tiene todas unas regulaciones especiales particulares que en su momento vamos a ver, que no están específicas y que bueno, primero tenemos que dominar lo contractual, lo extracontractual y lo consumo para poder ir a responsabilidad del Estado, que tiene algunas reglas particulares, se rigen por lo que se denomina la falta de servicio, tiene un plazo de caducidad de 4 años, diferente a los plazos de prescripción de la responsabilidad civil, tiene algunas particularidades, pero en sí es responsabilidad civil, están todos, para que haya responsabilidad del Estado, tienen que estar todos los elementos, el daño, la causalidad, la antijudicidad, el factor de atribución, y ahí nos vamos a enfrentar con el artículo 24 que prevé la responsabilidad del Estado. Muchos dicen que es objetiva, la gran mayoría dice que es subjetiva, o sea que responde cuando hay culpa, pero uno de los principales problemas para discutir es que el artículo 25 dice que el Estado puede ir contra el funcionario cuando éste actuó con culpa grave o dolo. Entonces ahí hay unos grandes problemas con la repetición, pero no me voy a poner a hablar de eso en la primera clase del curso. Aviso al navegante, responsabilidad del Estado, forma parte de la responsabilidad civil, que es contractual porque incumple contratos, pero también extracontractual. O sea, incumple contratos, incumple normas legales que le imponen funciones, y también en muchos dentro del ámbito de la responsabilidad contractual de causarle daños a los demás, desde los accidentes de tránsito hasta la responsabilidad médica en los servicios de ACE. ¿Sí? Entonces, es todo un mundo y muy interesante que vamos a ir viendo.
Bien, vamos a avanzar. Profesor, una Sí, interrupción pequeña. Yo ayer estuve queriendo resumir el libro La Ley y bueno, muchos de estos temas están ahí. ¿Ese libro sirve como base? ¿se refiere al tratado de quien le habla? Sí, Sí, pero no lo tienen en EVA, o yo no, sí, por eso bueno, le sí. digo. Claro, los materiales que tienen ahí les sirven como base, también tienen un trabajo de Picasso y Sáenz, y Sí, tienen un trabajo de Llamas Pombo, léanlos todos, ¿sí? Esos temas son los que estamos siguiendo aproximadamente. Si quieren profundizar o hay algún tema, lo mejor sería leerlo antes de la clase y yo se los explico en la clase. Creo que es acá yo pondría reparación del daño por responsabilidad civil. Uno siempre le está dando vuelta a las cosas. Mire, yo leo a veces lo que escribo y digo, esto lo escribiría, acá le haría algún cambio, no sé si les pasa cuando han hecho alguna monografía y después la leen con el tiempo, pero bueno. Acá lo que te permite esto es como decía hoy una alumna, yo lo uso como si fuera el pizarrón, es nuestro pizarrón, porque la diferencia es que traigo el esquema armado, si no, bueno, los alumnos que han estado conmigo en otros cursos saben que yo uso mucho el pizarrón y voy haciendo los esquemas que van surgiendo. El pizarrón tiene alguna otra ventaja, también lo podría usar acá, que es que cuando alguien plantea una duda, que en este caso no se ha dado, uno le puede hacer un esquema para explicarle esa duda puntual, pero creo que eso se va solucionando de esta manera. Bien, en el sistema de derecho de daño podemos decir que hay dos grandes funciones que son la prevención del daño. ¿Qué es la prevención del daño? La inhibición o prohibición o impedimento de conductas por incumplimiento del deber genérico de no dañar o de la obligación a cumplir o del deber o de la obligación de prevenir los daños a los demás. Es decir, hay un deber de prevenir no causar daños a los demás y o en los contratos y en las obligaciones legales también hay una obligación de no dañar a los demás. En la medida que también hay una obligación de no incumplir, que es la obligación de cumplir, que en definitiva es la esencia de la obligación. Y es diferente es la reparación del daño mediante la responsabilidad civil. Vamos a ver que hay varios medios de reparación de los daños, y uno de ellos es el que ofrece la responsabilidad civil. Y que sería la imposición de una obligación indemnizatoria, resarcitoria o reparatoria a un sujeto que es quien causa el daño o es un tercero vinculado con por ejemplo el empleador que responde por el padre, por el empleado, el padre por los daños del hijo mayor de 10 años, etcétera. Hay otros supuestos, como consecuencia de una conducta dañosa antijurídica, es decir, una conducta que causa daños, pero que no está justificada por una causa de justificación. No actuó en el ejercicio de un derecho, ni con consentimiento de la víctima, ni en estado de necesidad, ni en legítima defensa. Lo vamos a ver esos supuestos en profundidad cuando veamos la antijuricidad. Y hay algunas similitudes con el derecho penal, pero tenemos otro enfoque. Básicamente porque nosotros encaramos el problema desde el problema de la víctima. ¿Sí? Nosotros defendemos a la víctima. Y en el derecho penal, el abogado defiende al victimario. Y sobre todo las garantías frente a la punición del Estado de normas de función punitiva netamente. La función de la responsabilidad civil es principalmente indemnizatoria
o reparatoria de los daños. ¿Sí? En la primera clase hice una buena intervención en el chat con respecto a los acuerdos reparatorios. Eso cambió un poco con el nuevo Código de Proceso Penal, donde la víctima puede participar y además pueden haber acuerdos reparatorios que impacten sobre la sanción o incluso sobre el delito. Ya es más un tema que se lo dejo para procesar y para penal, pero en muchos aspectos se llegan a esos acuerdos, porque a ver, la víctima, ¿qué quiere, en definitiva? Que le indemnicen los daños. Puede ser que quiera, bueno, la sanción, que vaya, que tenga la sanción penal, sí, pero la indemnización patrimonial es algo muy importante, porque sobre el patrimonio y sobre la persona que es dañada, en su caso, se construye todo el proyecto de vida de la persona. ¿Sí? Me hace acordar, por ejemplo, el caso de un jugador de fútbol que atropelló a una persona alcoholizada, una joven adolescente, alcoholizado, creo que en una cebra o en un paso de seguridad de peatón. Y aunque no hubiera sido en un paso de peatón de la forma que fue. Entonces, ¿qué es lo que terminó? Con un acuerdo reparatorio. Al final la chica había quedado parapléjica, un acuerdo reparatorio, la chica al final falleció. Ahí ven cómo el daño después que se produjo no tiene solución, y por eso en este nuevo paradigma de la responsabilidad civil, que le podemos llamar derecho de daños, lo más importante parece siendo la prevención del daño, que esos hechos no ocurran. ¿Sí? Sí, Teiseira. No, yo simplemente quería hacer una consulta y preguntarle a usted. Está bien, esto es una reparación, nos estamos dirigiendo hacia un sujeto, ¿no? O sea, este daño hacia un sujeto. Pero bien, ahora le pregunto a usted, este daño si es, por ejemplo, al medio ambiente, ¿cómo se procede? Por ejemplo, hay una empresa que justamente está provocando, trabaja con productos químicos y eso está afectando al medio ambiente. Sabemos que en esa ciudad, en ese lugar determinado está, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede actuar? ¿Cómo sería la situación? O sea, pregunto. Bueno, a ver, ahí hay dos aspectos. Uno, prevenir los daños que se pueden causar en el futuro. Y el otro, si los daños ya se causaron, pedir la reparación. Demanda a la empresa. La empresa es un sujeto, puede ser, cuando hablamos de un sujeto, puede ser persona física o persona jurídica, estatal o no estatal. Los casos, usted pone un ejemplo, por ejemplo, los casos de plombemia contra ANCAP. La contaminación. Tenemos una refinería que quedó en el medio de una ciudad. Yo no lo va a ver en ningún lado. Vaya a las ciudades del mundo a ver si tienen una refinería dentro del medio de la ciudad. El problema no solamente era que hubiera una refinería que contamina el agua y el aire, sino que además Uruguay producía nafta con plomo. Eso generó una enfermedad que se llama plombemia en los habitantes más cercanos, específicamente del barrio de La Teja, Capurro, etcétera. Y bueno, ahí hubo acciones del Ministerio Público, de un fiscal hoy fallecido, Enrique Viana, que obtuvo en primera instancia la prohibición de producir nafta con plomo y que se adecuara a los estándares internacionales. Después fue revocada la sentencia, ANCAP sí se adecuó y dijo que era por el proceso que iba teniendo. Y luego las enfermedades de plombemia, que ahí algunas se admitieron, bueno, ahí ya estamos justo en lo que comentaba la otra compañera, en la responsabilidad del Estado, pero puede ser una fábrica que tire los productos Entonces, eso lo vamos a ver de los daños ambientales, porque ahí tiene una particularidad, Teiseira, que es
que dentro de la evolución de la responsabilidad civil se fue viendo que no solamente había bienes individuales, sino bienes colectivos, bienes que no son de nadie en particular y son de todos. Entonces, todos pueden reclamar, pero generalmente lo que la persona hace es reclamar el daño propio, ¿sí? Pero bueno, eso como primera ¿Eso está pregunta. relacionado con los derechos difusos, profesor? Sí. Bien colectivo también es la salud pública. Por ejemplo, tuvimos los casos estos de los amparos que hubieron por la vacunación, por los test de PCR, etcétera, donde se hacían sobre la base de un artículo, el artículo 42 del Código General del Proceso, después lo vamos a ver, que prevé la posibilidad de, no solamente a los interesados en el Ministerio Público, sino a las asociaciones, poder pedir medidas preventivas para que no ocurran daños a bienes colectivos, ¿sí? Después le voy a poner varios ejemplos de jurisprudencia en su momento. Pero, Cuando lleguemos al momento, profe, si no, no vamos a llegar nunca. en Sí, ese caso de la vacuna, ¿no se resolvió al final por la Suprema Corte que no era un caso de interés difuso? se resolvió por el Tribunal de Apelaciones, porque es una Por el acción de Tribunal de amparo, Apelación. no van a la Suprema Corte. Sí, pero como cuando la apelaron, no terminaron diciendo eso. Porque el abogado no Sí, era no, un no. representante O sea, de a una ver, sociedad. yo les estoy poniendo un ejemplo de que si Como que el abogado se no cortó sé si solo. dijo que no fue interés difuso, no le dio legitimación Sí, que no tenía porque legitimación. entendió que eso estaba a cargo del Ministerio de Salud Pública, del INASA, etcétera. Que no sé específicamente si es así, ¿eh? Yo creo No, que no, sí, yo creo que yo lo que particularmente pienso que eso es la opinión del tribunal. Pienso que sí, que una persona puede ir y pedir en favor de niños y adolescentes lo que le parezca porque se lo permite la norma. Ahora, si tenía razón o no, si científicamente era correcto lo que estaba sosteniendo, también eso es otro problema, ¿sí? Pero yo puedo pedir, por ejemplo, si hay un medicamento que en Estados Unidos informa, para poner el caso de jurisprudencia, que en Estados Unidos informa que produce displasia medular y en Uruguay no lo informa, puedo promover una acción para que en el prospecto se informe y que se saquen del mercado todos los productos que no lo informaban. Me refiero al Baicol contra los famosos casos que después vamos a ver. Productos de la Bayer que contra el colesterol, que en unos países se aparecían advertidos los riesgos, en Argentina no, es una sentencia. Acá había el Rocutan, una contra acné de Roche producido por Romas, que producía displasia medular, no estaba informado. Pero nos falta un poco para todavía eso. Lo que pasa es que esto es tan dinámico, es tan social el tema de daños, que se les van a ir apareciendo en la cabeza los casos que van conociendo, porque aparte están en la prensa todos los días. Son los casos de todos los días que padecen las personas, del incumplimiento de lo que tiene en la casa, la salida de otro, de lo que fuera. Sí, Torres, te doy la palabra. Igual muchas de las cosas que voy a decir probablemente ya se dijeron. Es en cuanto a eso de los intereses difusos. Y que primero tendría que apreciarse los sujetos, es decir, a quién se le está dañando, es decir, a quién se le está causando el hecho dañoso y quién lo está causando. Y, o sea, si falta una de esas, es decir, entonces no le correspondería eso de la legitimación. Porque, por ejemplo, si le estoy reclamando un daño ambiental, yo qué sé, de aguas residuales a UTE, no tendría mucho sentido. ¿Por qué no? Si está contaminando. Pero UTE, bueno, sí tenés razón, si tiene relación.
No sé si usted puede contaminar acá, pero esos son los grandes contaminadores, los productores de energía. Acá justamente Bien, causa que en este país hay un monopolio. claro. En otros países realmente son empresas. Pero les voy a leer, ya que estamos en el tema, y si me permite hacer un paréntesis, Y que lo puede reclamar cualquiera. el artículo 42 del Código General del Proceso dice, en el caso de cuestiones relativas a la defensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos, y en general que pertenezcan a un grupo indeterminado de personas, estarán legitimados indistintamente para promover el proceso pertinente el Ministerio Público, cualquier interesado y las instituciones o asociaciones de interés social que según la ley o a juicio del tribunal garanticen una adecuada defensa del interés comprometido. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero ya que tengo el código, el CGP al lado, que yo tengo los códigos, acá al lado mío siempre, para que se aclare qué dice la norma, cualquier Grosso modo, interesado. Y yo entonces, quería ¿qué pasa? A ver, mencionar, el tema que después vamos a ver con el medio ambiente, al ser un bien colectivo, es, bueno, es un bien colectivo. Yo puedo pedir, pero ¿y la indemnización? O sea, hay una prevención, pero si hay un daño, la indemnización, ¿a quién van? A mí no puede venir, que soy el actor, porque yo no soy, no es mío el medio ambiente. Entonces se generan fondos de indemnización donde las indemnizaciones van ahí. Hay un caso muy famoso en Argentina, que es originario, porque es un tema relativamente que tiene 2 décadas, donde un camión descontrolado destruye un monumento en la ciudad de Tandil que es paradigmático de la ciudad. No tiene una construcción, una restauración exacta, que condena a la reparación, pero la sentencia dice, bueno, no es a quien pidió la reparación de los daños, sino que en definitiva, como es la comunidad, le da el dinero a lo que vendría a ser la intendencia para que genere un fondo para la reparación del monumento. Hay varios problemas con el tema del... Acá lo que pasa es que el amparo, la acción de amparo, es una típica acción preventiva. Después la vamos a ver. Es una acción preventiva de mayores daños. Se utiliza muchísimo y tienen, comentaba una juez prácticamente todos los días, las acciones de amparo por el no suministro por el Fondo Nacional de Recursos de medicamentos de alto costo o tratamientos de alto costo. Pero lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, que es un tema. Sí, Celia Polo. Buen día, profesor. No, una consulta con respecto a esto de que las empresas que contaminan y todo eso. Se supone que son autorizadas por el Estado, ¿no? O por algún organismo encargado de controlar o hacer los estudios correspondientes. O sea, en caso de una demanda hacia UTE, por decir algo, o ANCAP, ¿se puede demandar también al Estado o ya está incluido en esa demanda? O se hace una demanda aparte, ¿no? Porque se supone que el Estado es quien debe controlar esos permisos que otorgó, y esos estudios, no sé, Sí, pregunto. podría demandar al Estado por omisión en los controles a UTE, que ya de por sí es el Estado. Sí, se podría, sí. Todo el que pueda tener una causalidad, después vamos a ver la importancia de la causalidad. La causalidad es como en la ciencia, la causa-efecto. Tengo que ver este daño que es el efecto, quién fue el que lo causó y quién incide en la causación de esos daños. ¿Sí? Un tema muy interesante. La idea es que puedan salir a todos estos casos que nos plantean en la primera clase del curso con los elementos básicos para saber a quién demandar, quién tiene derecho a demandar, cómo, qué es lo que tengo que acreditar y probar, etc. Bueno, les quería hacer una pequeña evolución en 3 o 4 diapositivas, porque me parece que es importante para dónde llegamos, que se los comenté en la clase introductoria, pero bueno, a mí me gusta un poco para poder ubicarlo, cómo llegamos a todo esto del ambiente, de las vacunas, de la contaminación, de los accidentes de tránsito, de todo un paradigma que ha cambiado muchísimo. Si ustedes ven, se lo comentaba la clase pasada,
de la venganza, que era lo que existía en las sociedades, y el talión a la reparación de los daños. En las 12 tablas, que ahí tienen las fechas, se aplica la ley del talión, pero el ofendido puede aceptar una indemnización. Esa es una primera evolución, ¿sí? Ya doy por sentado la venganza, que la venganza se pasa a la ley del talión, y ya en el año 400 a.C., 450 a.C., en el siglo V a.C., tenemos este avance, se establece la ley del talión, pero le puede indemnizar también, puede aceptar una indemnización. Luego tenemos como otro periodo de avance, unos años más adelante, la ley Paeteria Papiria. Esta es muy importante porque el deudor responde con sus bienes y no con su físico. Ya no lo puede someter a privación de libertad o a ser esclavo él o sus hijos, sino que va a responder con sus bienes. Y eso es lo que tenemos nosotros actualmente. ¿El deudor con qué responde? Con sus bienes. La responsabilidad patrimonial responde con sus bienes. En la contractual, ¿cuál es el problema de eso? Que el deudor no tenga bienes, sea insolvente. En la contractual tiene una solución, ¿a través de qué? ¿Cómo ustedes pueden... a través del contrato, profe. Del contrato, y de qué tipo de contrato. La acción pauliana. Bueno, la acción pauliana es si se insolventa ex profeso. Ustedes cuando celebran el contrato, ustedes son dueños de un apartamento, viene un inquilino, le arrienda, ¿cómo refuerzo el patrimonio? Una garantía. Con una garantía. Muy bien, con una garantía. Pero ¿qué pasa? Que en contrato o con un fiador solidario. Utiliza los contratos accesorios. Eso, con una cláusula penal, que le pone una multa si no cumple. Es decir, en el contrato puedo ver, que me muestre el patrimonio que tiene, un estado de situación patrimonial, pero en la extracontractual no tengo eso. Y eso va a dar pie a problemas con respecto a la solvencia de los deudores, quienes los que causan los daños. Y así, en ámbitos de gran cantidad de daños, se buscan soluciones alternativas. Por ejemplo, en el ámbito de los accidentes de tránsito. Antes de la ley del seguro obligatorio de automóviles, que te garantiza una indemnización, aun cuando el daño sea producido por caso fortuito, incluso por hecho de la víctima, lo vamos a ver más adelante. Si me atropella el Mercedes-Benz, una persona con mucho dinero, con seguro contra todo riesgo, bueno, voy a cobrar contra el seguro. Ahora, si la atropellaba la Forson del feriante, de estar talada y sin seguro, que no cobraba nada, porque además era insolvente. Y eso generaba una gran injusticia, ¿sí? Y entonces en nuestro país y en todos los países, en ese y en otros ámbitos de gran producción de daños, se busca que haya una base, haya un mecanismo donde se pueda respaldar la solvencia del deudor. Torres, ¿quería decir algo? Sí. En el caso de que haya un contrato y por caso fortuito, un contrato que sea caracterizado en la prestación de dar. En el caso de que un deudor al objeto del contrato le haya acontecido el hecho, es decir, un hecho que sea, bueno, caso fortuito. Hay un caso fortuito y el riesgo es del acreedor. El deudor puede adquirir un derecho para adquirirle valor a la prestación y que pueda ahí cumplirse la prestación. No entiendo, porque si hay casos fortuitos, la prestación no se puede cumplir, ¿sería eso? Pero si hay un derecho, por ejemplo, adquirido del deudor para que pueda cumplirse la prestación. Del acreedor sería. Derecho del acreedor a cumplir la prestación. Por ejemplo, si el deudor ha contratado con un tercero un seguro,
O, por ejemplo, tiene una pretensión indemnizatoria que pueda cubrir el daño causado por el caso fortuito. Bueno, pueden pactar que el caso fortuito lo asume alguna de las dos partes, pueden establecer un seguro para el caso del caso fortuito. Cuando le dan un préstamo con hipoteca, el acreedor hipotecario que usted se adeudó por 15 años, le obliga a hacer un seguro a favor del acreedor hipotecario por el caso de incendio y que se destruya la casa y se quede sin garantía. Pero en ese caso el acreedor se podrá servir del derecho adquirido por el deudor con un tercero. O sea, se podría subrogar. Ahí me estás hablando de lo que es el riesgo por imposibilidad sobrevenida. Sí, pero lo vamos a ver más adelante, porque si fíjense que el caso fortuito es una de las formas de exoneración de responsabilidad. ¿Sí? Sí podría, lo prevé expresamente el código, sí. La obligación de dar le es imposible al deudor cumplir, el acreedor debe cumplir con su obligación, pero puede subrogarse en ir contra el que causó precisamente la imposibilidad de cumplimiento para el deudor. Eso es artículo 1557 del Código Civil. Es un tema más de obligaciones, pero con gusto lo hablamos. Bueno, otro aspecto de evolución es la Lex Aquilia de Dano, que son 200 años aproximadamente después, que ahí es un gran avance porque prevé la reparación del daño en contra de un derecho, in iuria, damnum in iuria datum, como regla. ¿Sí? Ahí prevé la reparación, se salió de la ley del talión, de la venganza, y va, porque la ley Pateria Papiria es para los ámbitos contractuales. En cambio, esta Lex Aquilia es algo similar a la responsabilidad extracontractual, que también, como tiene su origen en esta Lex Aquilia del tribuno Aquilio, ¿sí? Se le denomina responsabilidad aquiliana y la van a ver así, la tutela aquiliana del crédito, para no decir extracontractual. En esta rápida evolución que estamos haciendo, la Lex Aquilia tiene una evolución porque se comienza a expandir a otro sujeto que lo que prevía ella. Por ejemplo, ella prevía daños a todos los que eran propietarios y se fue extendiendo por interpretación del pretor, ¿sí? Que eran los jueces, a los daños que no correspondían a los propietarios. Y con el Corpus Juris Civile, fíjense, 527 y 565 después de Cristo, ¿sí? En el siglo VI después de Cristo, introduce la culpa y su graduación, que luego vamos a ver en grave, leve y levísima, amplía los casos de reparación, aquellos que no, porque la Lex Aquilia era solo para aquellos con contacto directo y por comisión, por actividad, incluye la responsabilidad por omisión, la responsabilidad por lesiones, no solamente daño a las cosas, y establece la culpa como eje de la responsabilidad, no hay responsabilidad con culpa, la inimputabilidad de los infantes, se le decía, de los niños y adolescentes, le podríamos decir de los dementes, en cuanto no pueden actuar con culpa. Y finalmente en la Edad Media se predomina el ius comune, que tiene como base el derecho romano, que es tomado del Corpus Juris y de los comentarios de ese Corpus Juris, de los glosadores, por ejemplo, y otros que lo interpretaban. La reparación del daño deja de ser una sanción penal, como era hasta ese momento, con lo cual la indemnización tiene por fin la restitución a la situación anterior. La restitución del equilibrio quebrado por el daño, lo que se llama la restitutio, que hoy tenemos toda una serie de figuras que tienen su foco en que se produzca eso. Como deja de ser penal, se produce la transmisión hereditaria de la deuda. El victimario, a quien está obligado a indemnizar la deuda, es un crédito, ¿sí? De la víctima frente a él tiene una deuda, por lo tanto se transmite a los herederos. ¿Sí? Cuando es una sanción penal no se transmite a los herederos.
se comienza a admitir el daño moral, que no se admitía. El daño moral es el daño extrapatrimonial, el dolor o aflicción en ese momento que sufría la persona, comienza en algunas sentencias por el 1500, 1600 a ser indemnizado como un perjuicio que sufría la persona. Eso después vamos a ver que va a ir avanzando y no solamente es el dolor que se indemniza, sino también el daño a la vida de relación, el daño psicológico, el daño sexual, el daño juvenil, el daño deportivo y también el daño al proyecto de vida. Lo que ese proyecto de vida que todas las personas tienen, que se ve truncado por un daño que padece a raíz de la conducta de un tercero. Y otro aspecto importante que aparece es la responsabilidad del patrón, el origen de lo que es la responsabilidad por hecho ajeno, donde se lo veía desde la perspectiva de la culpa, que respondía por el hecho del dependiente, porque tenía culpa en elegir al dependiente o en la vigilancia del dependiente. Como vamos a ver, eso va a cambiar totalmente más adelante. Aparece a finales de la Edad Media lo que es el naturalismo, lo que es el racionalismo, lo que es la ilustración, ¿sí? Hay autores que van a hacer el puente, como Domat y Potier, multicitados porque son sobre lo que se basa el Código Civil francés. Domat propone un principio general de reparación de daños basado en la culpa, distinguiendo la acción civil y la penal. Potier hace la famosa clasificación de las fuentes, que a la cuatripartita le agrega la ley, que recoge nuestro artículo 1246, distingue entre delitos y cuasi delitos, entre los hechos dañosos con culpa y con dolo, realiza un concepto amplio de daño, que eso es muy importante, lo vamos a ver, ¿sí? Que es lo que se resarce, porque no todo daño se indemniza o se indemnizaba, y también genera las bases para la responsabilidad por hecho ajeno, sale de la culpa invigilando y negligendo y contempla otras situaciones, no solamente la del patrón, sino la del padre, la de los directores de colegio, la de los maestros que enseñan oficios, la de los curadores frente a los dementes. Y llegamos al Código Civil francés, ¿sí? Que es, bueno, recoge todo esto que viene del naturalismo, todos estos autores que van, bueno, con todo este nuevo orden del Nouvel Régime, lo que viene posteriormente a la Revolución Francesa, la caída del feudalismo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se ve plasmado en este Código Civil que tiene esa vocación de regular todos los casos, para todas las personas en todo el territorio, sobre la base de la ley, que es el mismo. La ley, el código, sistematizado a través de principios que puedan regular en forma abstracta y general la mayor cantidad de casos posible. Y establece como regla general de la responsabilidad extracontractual el deber de no dañar con culpa o dolo, el artículo 1382, que es la fuente de nuestro artículo 1319. Y establece reglas especiales para la responsabilidad por hecho de las cosas y la responsabilidad por hecho ajeno, en ese momento basadas en la culpa, del artículo 1384, que son similares a las que toma nuestro artículo 1324 y todos los códigos del movimiento de la codificación. ¿Sí? O sea que acá está, ¿por qué lo estoy poniendo? Porque es el gran modelo que siguen los diferentes códigos de todos los países. Se prevé solo la responsabilidad extracontractual o delictual, porque la obligación de indemnizar daños causados por el incumplimiento contractual se la considera un efecto del contrato. Y no había un concepto de responsabilidad contractual en ese momento. Se consideraba que se incumplía el contrato, formaba parte del contrato, y en definitiva, si después se obtenía la indemnización o la ejecución forzada específica, lo que se hacía era estar cumpliendo el mismo contrato. Mucho más adelante, en 1905, a partir de los estudios de Planiol y de la jurisprudencia francesa, va a aparecer el concepto de que el incumplimiento del contrato es un hecho ilícito que produce la obligación de indemnizar los daños. ¿Sí?
y finalmente se instalan los bases del paradigma de la culpa, la sanción al culpable a través de una deuda. Sí, Pacheco. Profesor, ya está terminando la clase. No sé si me puede aclarar una duda sobre lo que dijo el compañero Torres hoy, que me mareé. Usted y yo hacemos un contrato, ¿está? Celebramos un contrato. Usted es el acreedor, yo soy la deudora. Yo no cumplo. Usted va al 1440. Si el 1440, si nosotros no nos pusimos de acuerdo en algunas cosas y el escribano que hizo el contrato tampoco previó algunas situaciones, bueno, no se cumplió mi obligación, vamos al 1440, si no vamos al juez. ¿No es así? No. Usted va al 14, a ver, al 1440 para las obligaciones que no se estableció plazo. Sí. Bueno, ahí sí, si no se estableció plazo, el 1440 dice que son 10, es exigible 10 días después de la fecha de la obligación. Si la obligación requiere de un plazo necesariamente, por ejemplo, no se estableció un plazo y tiene que construir un edificio, que es evidente que en 10 días no puede cumplir, le tiene que pedir el plazo desde el nacimiento de la obligación que lo fije el juez. Antes del incumplimiento va a otros artículos que no son el 1440 que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Gracias. Por favor. Bueno, quedamos en que al llegar al Código Civil francés y a todo el movimiento de la codificación que incluye nuestro código de 1868, que toma las bases de ese Código Civil, del Código Civil chileno, de los comentarios que ya tuvo, por supuesto, cuando Narvaja realiza el proyecto. Hay un proyecto anterior de Acevedo, de Eduardo Acevedo, que fue muy importante, de 1851, que Acevedo estudió en Francia. Bueno, ahí tienen una de las calles, Eduardo Acevedo, y la otra, Tristan Narvaja. Tristan Narvaja, el autor del Código Civil, Eduardo Acevedo, del Código de Comercio. Pero además del Código de Comercio, hizo un proyecto del Código Civil que recogían, al igual que el proyecto de Narvaja, todos los comentarios doctrinarios y toda la evolución jurisprudencial que aquel Código de 1804, en esos 50 años, se habían producido. Y también establece una regulación muy similar a ese modelo del Código francés. Entonces, ahí nos enfrentamos a un paradigma, que es el paradigma de la culpa que prevé esta codificación a fines de la codificación decimonónica, digamos. Y vamos a ver en la clase que viene cómo hay una evolución hacia un paradigma en la medida que hay una evolución de los riesgos y de los daños, hay una evolución hacia un paradigma de protección de la víctima. Entonces, muchachos, seguimos con estos temas y lean el capítulo de introducción que tienen en EVA, o todos los materiales, también el de Picasso y Sáenz, también está ahí el de Llamas Pombo, y vamos avanzando con estos temas, vamos a llegar, ahí sí, a las funciones preventivas y de reparación, así que avanzamos y nos estamos viendo entonces el viernes a las 8 de la mañana. Los saludo y que pasen muy bien.